Buenas tardes y bienvenidos a un tutorial para aprender a tocar Contigo Aprendí de Armando Manzanero. Como os gustó mucho el arreglo que hice hace unas semanas y me lo habéis comentado mucho que queríais aprender a tocarlo, pues os dejo aquí este tutorial. Yo lo que he hecho es rearmonizarla, es decir, escoger dentro de los acordes Mi mayor, La menor básico. He añadido unas tensiones que a mí personalmente me encantan, que le añaden un color diferente, por ejemplo con séptima, con novena, con quinta disminuida y bueno, ahora os cuento más. Entonces lo que hice en ese vídeo fue improvisarlo sobre los acordes que a mí más me gustan, por lo que no lo toco dos veces igual, pero sí os dejo esa base de rearmonización que hice para esta canción y espero que os guste mucho. Bueno, recordamos que en esta mano encontramos dedo 1, 2, 3 y 4 y en esta mano pulgar, índice, medio, anular. Mi arreglo comienza con un Mi mayor séptima, que empieza aquí, ¿vale? Lo que hago es un arpegio, es decir, dar el acorde separado en diferentes notas, diferentes cuerdas. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores. Re sostenido menor séptima con la quinta bemol. Emociones. Pongo media cejilla en el traste 10 y el dedo 2 y 3 en las cuerdas 5 y tercera, ¿vale? En el traste 11, eso es. Emociones, contigo aprendí. Es decir, do sostenido menor, puesto así, 1 en la quinta, cuarto traste, 2 en la tercera y 3 en la segunda. Y lo que hago es que alterno dos notas juntas, es decir, dos cuerdas a la vez, con índice medio. A conocer, es decir, do mayor séptima, fa sostenido séptima, si menor séptima. Ahora, lo que hago aquí es como un punteo, una melodía que yo me invento, que improviso cada vez que la canto, diferente, en mi séptima con la novena menor, es decir, por ejemplo, por ejemplo, ¿vale? La que se os ocurra, pero tiene que acabar en mi mayor séptima con la novena menor, si os gusta más. Aprendí que la semana fa sostenido menor séptima con la quinta bemol, quinta disminuida, tiene más si novena bemol de 7 días. O sea, sol sostenido menor séptima. A ser mayores, do sostenido novena bemol, mis contadas alegrías, fa sostenido séptima. A ser dichosa, fa sostenido menor séptima, o sea, antes era mayor, menor, no hay que mover el 1. La, yo contigo lo aprendí, si séptima y, o sea, si séptima pero con la quinta aumentada. Contigo aprendí, ¿vale? Y seguiríamos. Y se repite hasta el final, que cambia. Esa sería la primera estrofa, ¿vale? Y ahora pasaríamos a la siguiente estrofa, que empieza igual, es lo mismo. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado. Vale, ahora en vez de hacer así, como en la primera estrofa, llevábamos el dedo 2 para acá, al traste 11 y luego poníamos media cejilla en el 10. Pero esto es lo mismo que esto. Lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ha quedado claro, ¿no? Entonces ponemos este así, en vez de con la cejilla, lo pongo así para poder desplegar la melodía por debajo de la que estoy cantando. Es decir, ¿vale? Por ejemplo, podéis hacer con esta mano lo que queráis, de P-A-M-I o P-M-I-A, lo que os guste más. P-I-M-A-M-I, que sería el Pi-Mami, que me gusta mucho ese arpegio, por ejemplo. ¿Vale? Eso es para desplegar la melodía por abajo. Y luego lo hago diferente en cada estrofa, porque si haces todo el rato lo mismo,
es cansino para el que te está escuchando, porque sabe ya lo que va a venir. Lo que pone los pelos de punta es cuando el intérprete hace algo diferente, o por lo menos a mí me pone los pelos de punta eso, y te sorprende, ¿no? Te emociona. Entonces por eso la primera vez lo hago aquí y luego aquí. ¿Vale? Contigo aprendí, otra vez, do sostenido menor, que tu presencia, eso sería un arpegio desplegado, abierto, do mayor séptima igual que antes, no la cambio, fa sostenido séptima por ninguna, si menor séptima y otra vez el punteíto. Y luego la mayor séptima, aprendí que puede un beso, igual que antes, ser más dulce y más profundo. Que puedo irme, do sostenido novena, novena bemol, mañana mismo de este mundo, fa sostenido séptima, las cosas buenas, aquí cambia, ¿vale? Hago fa sostenido novena, menor novena, que solamente es moviendo el dedo para atrás, ya contigo. O sea, si treceava, ¿vale? Que es con la cejilla en el 7, 2, 4 o 2, 3, como estéis más cómodos, a mí me sale mejor con el 4. Pones el 4 y luego lo quitas, ¿vale? Treceava, luego lo quitas. Las viví, este es igual que el fa sostenido menor séptima con la quinta disminuida que hacíamos aquí. ¿Vale? Cuando hacíamos que la semana tiene más de 7, es igual, solo que este está aquí. En vez de fa sostenido es sol sostenido. ¿Vale? Sol sostenido, séptima con la quinta disminuida. ¿Vale? Lo cojo antes. Las cosas buenas ya contigo las viví. ¿Vale? Y ahora, que yo me inventaba ahí como si hiciera... ¿Vale? Pues hago un punteo, pero lo hago cantando ahí. Pero ahí va el acorde este, que sería do sostenido séptima con la novena bemol, ¿vale? La novena sería así, la novena bemol con la media cejilla. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací. Fa sostenido menor con la quinta disminuida, el mismo que antes. El día en que novena, novena bemol, te conocí. Mi mayor séptima. Ahí lo que hago es índice medio anular, juntos, separados, ¿vale? Y ahora un la menor, séptima. También improviso el arpegio que sea y otra vez mi mayor séptima y ahí se acabó. Lo que hago al principio de la canción es una introducción instrumental solamente con los acordes de esa primera estrofa en el mismo orden. ¿Ya lo tenéis? Solamente queda practicarlo. Me encantaría que me pusierais en comentarios qué os ha parecido y os dejo también abajo en la cajita de descripción el link al vídeo a velocidad real de mi arreglo cantándolo con la guitarra, por si queréis practicarlo conmigo una vez que ya lo habéis aprendido en este vídeo. Y bueno, espero que os guste, muchísimas gracias por verlo y bueno, te espero el siguiente domingo en el siguiente vídeo. Un abrazo desde Sevilla.